Estamos en Capernaum, o Kefar Nahum, el pueblo de Nahum, al lado del mar de Galilea, para ese lado, el hogar de Cristo, según los evangelios. Este fue un lugar donde vivían por lo menos 5 de los discípulos, Pedro y Andrés, después Jacobo, Juan y Mateo. Hay muchísimas historias aquí en este lugar. Algunos tienen la imagen quizás de Capernaum como un lugar pequeño, insignificante, un lugar remoto en el rincón del mundo, que Cristo hizo su ministerio en un lugar donde no era importante. Pero la verdad es que Capernaum era un pueblo bastante grande para ese tiempo. Tenían unas 2.500 personas que vivían aquí en el tiempo de Cristo. Es más, era uno de los centros de estudio judaico en el primer siglo. De hecho, las enseñanzas de los rabís de Capernaum formaban una gran parte del Mishnah, los comentarios sobre la ley de Moisés. Había más enseñanzas de estos rabís que enseñaban aquí que todos los demás rabís en todo el mundo judío combinado. Un lugar importante, quizás el Harvard o el Oxford de su día, una universidad realmente a nivel más alto. Jesús vivía aquí pues. Era como hacer su ministerio en un centro de estudio importante, en un centro de influencia entre los judíos. Y vamos a ver que Cristo era un maestro experto, era respetado aquí en este lugar. Tenía cualidades y requisitos importantísimos para ser escuchado y respetado aquí. Vamos adentro, vamos a mirar varios lugares donde Cristo hizo partes de su ministerio. Ahora estamos dentro del pueblo de Capernaum y lo que ven aquí es la sinagoga de Capernaum. Aquí abajo ven piedras más o menos grises o negras de basalto, material que se formaba en los volcanes. Esos son los restos de la sinagoga del tiempo de Cristo. Cristo hubiera estado en una sinagoga hecha de piedras como esas. Arriba, estas piedras más blancas son los restos de la sinagoga del tercero o cuarto siglo, pero sobre la misma base. Así que estamos en un lugar muy cerca de donde pisaba Cristo en su ministerio. Muchas veces habría estado aquí dentro de esta sinagoga y muchas veces vemos historias de los milagros y las enseñanzas que Él dio aquí. Vamos a seguir hablando y mirando lo que Cristo hizo en este pueblo. Estamos en la sinagoga de Capernaum y quiero describirles un poquito de lo que hay aquí, lo que era típico para una sinagoga del tiempo de Cristo. Ven que estamos en el lugar céntrico, el auditorio central, digamos, de la sinagoga, donde se sentaba la mayoría de los hombres. Arriba, alrededor, habría un balcón, donde se sentaban las damas, separadas de los hombres, como siempre. Detrás de mí ve una serie de columnas, y había de ambos lados. Detrás de eso el pasillo para caminar, y unas bancas atrás para que se sentara más gente ahí. También, mirando hacia el fondo, vemos que la sinagoga está orientada hacia el sureste, que en este caso es a Jerusalén. Siempre tratan de poner la entrada hacia Jerusalén. Y ven que hay 3 entradas realmente en este lugar. La gente entraba por las 2 puertas de afuera y dejaban vacía la del medio. ¿Por qué? Porque pensaban que cuando viniera el Mesías, Él iba a entrar por la puerta del medio. Y así que la dejaban lista y vacía para Él. Había por lo menos 2 cosas más en cada sinagoga. Un bemá, que es el lugar donde el lector de la ley paraba para leer, y después el asiento de Moisés, donde el que exponía la ley se sentaba para hablar. Vemos que este es el caso con Cristo en Lucas 4. El día que Él se declara como el Mesías, dice que Él leyó el texto de Isaías, dio rollo a la persona que le atendía y después se sentó en el asiento para exponer. Y así se proclamó a sí mismo como el Mesías. Así que vamos a ver un poco más de lo que ocurría aquí, en estas sinagogas, cuando Cristo enseñaba y sanaba.
Ahora estamos en el anexo de la sinagoga, el lugar que muchos pensaban que era la escuela de la sinagoga. Si esta fue en el tiempo de Cristo, se piensa que fue 4 veces más grande que cualquier otra escuela de cualquier otra sinagoga del mundo judío hasta el año 1500 después de Cristo. Otra vez enfatizando la importancia que tenía Capernaum en el primer siglo. Había 2 clases de rabís en el primer siglo, de maestros de la ley. El primero se llamaba un maestro de la Torá, los 5 libros de la ley de Moisés. ¿Qué tenía que hacer uno para ser maestro de la ley en ese sentido? Bueno, primero, estos maestros tenían memorizada la Torá. Todos los 5 libros. Imagínense eso. Nos cuesta a veces memorizar 3 versículos. Ellos tenían los 5 libros memorizados. Y no solamente memorizados, sino podían recordar instantáneamente frases o palabras o ideas o conceptos y hacer una lista fácilmente. Eran expertos en la ley. También eran maestros excelentes. Enseñaban con parábolas o analogías, ejemplos, ilustraciones de la vida diaria. Y lo hacían excelentemente. Y su patrón de enseñanza fue así. Empezaban diciendo, escrito está, y citaban el texto de la ley. Y después explicaban el texto. Y ahí entraban las historias, las parábolas, analogías, etc. Y después, para apoyarse, citaban una autoridad de un rabí con smicha, que vamos a hablar después. Y así, estos maestros podían comunicar las enseñanzas ya reconocidas y aprobadas de la comunidad. Pero ellos no podían enseñar cosas nuevas. Tenían que limitarse a las cosas ya enseñadas y aprobadas por los rabís más avanzados. No podían inventar algo nuevo, ni declarar una doctrina nueva de Dios. Tenían que trabajar dentro de los límites ya establecidos. Pero había otro tipo de rabí, el rabí con smicha. La palabra smicha en hebreo significa autoridad. Y ustedes ven que en los evangelios un punto principal de diferencia, de lucha entre Cristo y los fariseos, era la pregunta de autoridad. ¿De dónde sacas esa autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para enseñar tal cosa? Se enojaban los fariseos, querían saber dónde había obtenido su autoridad. Bueno, ¿qué hacía un rabí con smicha? Bueno, primero, él tenía que memorizar no solamente la Torá, los 5 libros de Moisés, sino también el resto del Antiguo Testamento. Increíble. Todo el Antiguo Testamento memorizado y clavado. Podían enseñar y trabajar con eso como expertos. Segundo, por supuesto, eran maestros pero superiores a los demás, aún mejores que los maestros de la Torá. Y después, ellos podían enseñar nuevas doctrinas, nuevas interpretaciones. Y por eso su patrón de enseñanza es así. Escrito está, y citaban el texto, y después explicaban la nueva enseñanza. Decían cosas como, ustedes han escuchado que fue dicho, y así citaban. Pero yo les digo, esto les suena. Es justo como Cristo enseñaba en el Sermón del Monte. Ustedes han escuchado que no se debe cometer adulterio. Pero yo les digo que si un hombre mira a una mujer con codicia, ya está pecando en su corazón. Cristo agregaba una nueva interpretación de esa vieja ley. Y él podía hacer eso porque era un rabí con smicha. Así que vemos que al final del Sermón del Monte, Cristo estaba enseñando y cuando terminó dice que la gente escuchaba y estaba asombrada. ¿Por qué? Porque enseñaba como uno que tenía autoridad, que tenía smicha. Cristo pues era un rabí con smicha, el rabí más avanzado de su tiempo, respetado, experto en la ley y en el resto del Antiguo Testamento. Qué bendición tener a un Señor así. Bueno, les doy un ejemplo en los Evangelios donde Cristo hablaba con los fariseos de esta smicha, esta autoridad. En Mateo 21,
empezando en 23, dice: Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad, smija, haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta smija? Y respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué smija hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo les diré con qué smija hago estas cosas. Bueno, dos detalles aquí. Vemos ya un ejemplo de la smija, la autoridad de Cristo. Es un punto importante para los judíos. Pero también vemos una pista acerca de dónde provenía esa smija para Cristo. Hay que entender que en esos tiempos un rabí obtenía smija, obtenía esa autoridad de otros dos rabís con smija, que ya la tenían, ¿sí? Y en público, estos dos ya reconocidos, ya expertos, conocidos por el pueblo, ellos se acercaban al rabí que quería obtener la smija, imponían las manos sobre él y decían a todo el pueblo que éste ahora tiene smija, tiene autoridad de Dios, del cielo, para enseñar nuevas doctrinas, nuevas interpretaciones. Y Cristo aquí se refiere a Juan, y parece que el pueblo reconocía a Juan como alguien que tenía su autoridad, su smija del cielo. Bueno, entonces, si fue así, cuando Cristo fue bautizado por Juan, y cuando Juan dice en Juan 1, por ejemplo: este es el Cordero de Dios, y este es el que iba a venir, o sea que afirma a Cristo y su ministerio, entonces fue uno de los dos rabís que tenía que afirmar a Cristo para que tuviera smija a los ojos del pueblo. ¿Cuál fue la segunda fuente de autoridad para Cristo, para que fuera reconocido como un rabí con smija? Ya tenemos a Juan que lo afirmó en público, pero ¿quién fue la segunda fuente? Bueno, recordemos el bautismo de Cristo. Estaba ahí en el agua, bajó, salió del agua, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma del cielo, y se abrieron los cielos, y Dios dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenle. Esa fue la segunda fuente de autoridad. No un rabí con smija, aunque ellos eran buenos, sino Dios mismo, desde el cielo, declarándoles a todos que Cristo era una fuente de autoridad. Escúchenle a Él. Y quizás un rastro de eso es lo que vemos en la transfiguración, cuando Cristo aparece con Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, y Dios dice otra vez: escúchenle a mi Hijo. ¿Sí? Claramente diciendo: Él tiene mi apoyo, Él tiene mi autoridad. Así que Cristo estaba aquí, en Capernaum, el centro de pensamiento judío en ese siglo, reconocido como un rabí excepcional, y el único rabí que tenía smija de Dios directamente. Vamos a seguir aprendiendo, pues, de este rabí, y vamos a ver qué hizo aquí. Estamos en la entrada de la sinagoga ahora, y quería seguir hablando un momento más de los rabís con smija, como era Cristo. Eran ellos que tenían discípulos. Generalmente en ese entonces, los que querían estudiar con un rabí con smija tenían que aplicar para estudiar con él. Era un honor alto y no todos podían hacerlo. De hecho, tenían que tener memorizado ya casi la mitad del Antiguo Testamento para poder ser considerados como posibles alumnos. Aplicaban y después el rabí decidía si iba a aceptarlos o no. En el caso de Cristo vemos algo diferente, algo único, que en vez de recibir las aplicaciones, Él salió y buscó a sus propios discípulos, los eligió, y en Juan 15
les recuerda a ellos que Él los eligió. ¿Por qué es importante eso? Porque Él les decía con eso que ellos podían seguirle y ser como Él. Y la meta principal de un seguidor de un rabí con smija era ser exactamente como Él. Era imitarlo totalmente, aprender lo que Él sabía, caminar con Él, estar cubierto con su polvo, cenar con Él, hasta ir al baño o cerca donde iba al baño para estar con Él cuando saliera, para que escucharan la oración que hacía después de salir. Era aprender de todo, ser un rabí como Él. Esa fue la meta para los discípulos de Cristo. Una de las cosas que hizo Cristo en Capernaum era sanar al paralítico. ¿Se acuerdan de la historia que cuando enseñaba a Cristo, algunos amigos del paralítico lo trajeron a una casa donde Jesús estaba? Dice que había tantas personas que tuvieron que subir al techo para poder bajar el hombre en su camilla al suelo de donde estaba Cristo. Vemos aquí unas escaleras de una casa grande y podemos ver la casa a la derecha también. Era quizás una casa familiar con varias familias viviendo en esta sección. Y estos son del primer siglo también. Aquí podemos ver, pues, cómo los amigos subieron por las escaleras, abrieron el techo y bajaron a su amigo para que fuera sanado. Aquí tenemos el lugar donde la tradición y muchos estudiosos dicen que es la casa de Pedro. Esta casa fue mencionada en Lucas 4. Cuando Cristo había salido de la sinagoga, dice que fue a la casa de Pedro donde estaba su suegra. Y aquí en esta casa, Cristo le sanó a la suegra. Es interesante ver que en Lucas la palabra que usa es que reprendió la fiebre y fue sanada. Casi como si fuera un espíritu de enfermedad que tenía la suegra de Pedro. David, you have to walk be quiet because they are recording. Bueno, según esto, según Lucas 4, después de sanar a la suegra de Pedro, pues mucha gente vino a esta puerta para ser sanada. Se calcula que en el tiempo de Cristo quizás la cuarta parte de la población de Palestina estaba enferma en cualquier momento. Entonces Cristo fue una bendición, fue un centro médico para ellos. Y esa noche dice que sanó a toda la gente que vino a la puerta, incluyendo echando algunos demonios de algunas personas. Mateo 18 dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, aquí en Capernaum, diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero sigue Cristo con algo interesante. Y el que reciba a un niño, como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora ven en el fondo el mar de Galilea. Sigan conmigo aquí. Estamos en el medio de Capernaum. Y tenemos aquí una piedra de molino. Miren lo grande que es. Quizás Cristo estaba al lado de una mujer que tenía su piedra de molino moliendo el grano para cocinar ese día. Y quizás Cristo decía, miren, si ustedes causan a uno de estos pequeñitos a pecar, si se caen por ustedes, pues sería mejor para esa persona tener esa piedra de molino colgada sobre su cuello y echado al mar, ahí. Una ilustración aquí mismo, esa piedra a ese mar. Hay que recordar también que muchos en el tiempo de Cristo creían que el mar no era un océano lindo
en que uno podía nadar y disfrutar, divertirse, sino que era quizás la puerta al infierno. Otro nombre para el mar en esos días era el abismo. Y esperando al fondo del abismo era el infierno. Básicamente, lo que Cristo decía aquí es que si ellos causaban a un pequeño a tropezar, iba a ser mejor ir directamente al infierno. ¡Qué fuerte! Y nos hace pensar en la importancia de los débiles, de los pequeños para Cristo. Podemos sacar un principio espiritual aquí. Por supuesto, Cristo amaba a los niños, eran muy especiales para Él. Pero Cristo tiene la misma actitud, el mismo corazón tierno acerca de cualquier persona débil, espiritualmente, físicamente, lo que sea la causa. Y nosotros como cristianos, como personas, debemos respetarles y mostrarles la misma compasión y amor que Cristo nos quiere, nos exige aquí en este caso. Y si causamos a uno de ellos a tropezar y a caer, es una ofensa seria. No le agrada a Cristo. Por eso habla Pablo en Romanos 14 acerca de no hacer tropezar al hermano, que nunca más va a comer carne, por ejemplo, si hará tropezar a un hermano. Dice, ¿por qué vas a hacerle tropezar a un hermano comiendo algo? ¿Por qué le vas a hacer tropezar cuando Cristo murió por él? Vas a echar a perder la obra de Cristo y no podemos ni queremos hacerlo. Hermanos, pensemos con cuidado en cómo hablamos, cómo enseñamos, cómo tratamos a los demás, con amor, con compasión, sin juzgarlos, siempre apoyando y sosteniéndolos. Y así vamos a complacerle a Cristo, estará contento con nosotros y no terminaremos en el abismo. Estamos en Capernaum, mirando hacia el mar de Galilea en el trasfondo. Ven un poco más cerca muchas casas de ese tiempo que se hicieron con la misma piedra que vimos en la sinagoga del primer siglo. Les invito a que se imaginen conmigo cómo era en el tiempo de Cristo. Por supuesto, casas completas. Pero como este fue el lugar que Cristo consideraba su hogar, muchos milagros ocurrieron aquí. El milagro de levantar de los muertos a la hija de Jairo. El milagro de sanar al siervo del centurión a una distancia, solamente con una palabra. El milagro de la mujer con el flujo de sangre, que le tocó la franja de su túnica y fue sanada por su fe. Ya mencionamos el milagro del paralítico. El milagro cuando tuvieron que pagar el impuesto de la ley y Cristo mandó a Pedro a pescar un pescado y ahí en esa boca del pez encontró lo suficiente para pagar los impuestos. Tantos milagros aquí. Y a mí me gusta usar la imaginación aquí, pensando que si estas casas son del primer siglo, y las son, Cristo estaba aquí. ¿En cuántas de estas casas cenó Cristo? ¿Cuál era la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, que era discípulo de Cristo? ¿Cuál la casa de Jairo, donde había fiesta, me imagino, después de que fue resucitado de los muertos? ¿Dónde estaba la casa del paralítico que vino a ser sanado aquí? Quizás una de estas mismas. Entonces este fue el hogar de Cristo, la base de operaciones de su ministerio. Pero ¿por qué vino a esto? Había una mujer aquí hablando con nosotros antes y ella dijo, tan lindo está aquí, qué fresco, qué bello. ¿Por qué quiso Jesús ir a Jerusalén a meterse en problemas allá? ¿Y por qué? ¿Vino aquí Cristo a divertirse, a vivir una vida, a ser carpintero, albañil, a ser bueno con la gente? Bueno, a hacer todo eso sí, pero tenía una misión mucho más importante. Dijo Cristo mismo, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida como rescate para muchos. Y a eso vino. Empezó su ministerio aquí, lo terminó en la cruz de Jerusalén.
y después cuando resucitó, derrotó a la muerte. Y a causa de eso tenemos la esperanza de vivir con Él para siempre. Amigos, yo los invito a considerar lo que hemos hablado hasta ahora en Capernaum. Les invito a que estudien en las Escrituras esas mismas historias, porque sé que Cristo les va a enseñar aún más cuando lean la Biblia. Si no son cristianos ya, les invito a que se entreguen a Cristo. Solamente con Él tendrán una vida feliz y fructífera, y solamente a través de Él llegarán a la vida eterna. Aquí abajo ven piedras más o menos grises o negras de basalto, material que se formaba en los volcanes. Esos son los restos de la sinagoga del tiempo de Cristo. Cristo hubiera estado en una sinagoga hecha de piedras como esas. Arriba, estas piedras más blancas son los restos de la sinagoga del tercero o el cuarto siglo, pero sobre la misma base. Así que estamos en un lugar muy cerca de donde pisaba Cristo en su ministerio. Muchas veces habría estado aquí dentro de esta sinagoga y muchas veces vemos historias de los... La verdad es que Capernaum era un pueblo bastante grande para ese tiempo. Tenían unas 2.500 personas que vivían aquí en el tiempo de Cristo. Es más, era uno de los centros de estudio judaico en el primer siglo. De hecho, las enseñanzas de los rabís de Capernaum formaban una gran parte del Mishnah, los comentarios sobre la ley de Moisés. Había más enseñanzas de estos rabís que enseñaban aquí que todos los demás rabís en todo el mundo judío combinado. Un lugar importante, quizás el Harvard o el Oxford de su día, una universidad realmente. Milagros y las enseñanzas que Él dio aquí. Vamos a seguir hablando y mirando lo que Cristo hizo en este pueblo. Estamos en la sinagoga de Capernaum y quiero describirles un poquito de lo que hay aquí, lo que era típico para una sinagoga del tiempo de Cristo. Ven que estamos en el lugar céntrico, el auditorio central, digamos, de la sinagoga, donde se sentaba la mayoría de los hombres. Arriba, alrededor, habría un balcón, donde se sentaban las damas, separadas de los hombres, como siempre. Detrás de mí ven una serie de columnas, y había de ambos lados. Detrás de eso el pasillo para caminar y unos bancos. Estamos en Capernaum, o Kefar Nahum, el pueblo de Nahum. Al lado del mar de Galilea, para ese lado, el hogar de Cristo, según los evangelios. Este fue un lugar donde vivían por lo menos 5 de los discípulos, Pedro y Andrés, después Jacobo, Juan y Mateo. Hay muchísimas historias aquí en este lugar. Algunos tienen la imagen quizás de Capernaum como un lugar pequeño, insignificante, un lugar remoto en el rincón del mundo, que Cristo hizo su ministerio en un lugar donde no era importante, pero la verdad a nivel más alto. Jesús vivía aquí pues. Era como hacer su ministerio en un centro de estudio importante, en un centro de influencia entre los judíos. Y vamos a ver que Cristo era un maestro experto, era respetado aquí en este lugar. Tenía cualidades y requisitos importantísimos para ser escuchado y respetado aquí. Vamos adentro, vamos a mirar varios lugares donde Cristo hizo partes de su ministerio. Ahora estamos dentro del pueblo de Capernaum. Y lo que ven aquí es la sinagoga de Capernaum.